Buenos días, mis estimados participantes. Espero se encuentren bien. Les habla su facilitador, doctor Dustin Martínez. Sean bienvenidos a nuestro último encuentro síncrono de intervención psicopedagógica. En el día de hoy vamos a desarrollar nuestro último encuentro síncrono relacionado a un programa de atención psicopedagógica a un estudiante con neurodiversidad. Buenos días, Gabriel. Bienvenido. Iniciamos contigo. Buenos días, doctor Dustin. Buenos días. Agradecido de antemano, bueno, a Dios por permitirnos este día y dos, por tenerlo allí atrás de la pantalla en esta clase virtual, enriqueciéndonos de conocimiento y de aprendizaje como siempre, para crecer como profesional y abarcar pues todos estos campos en el ámbito de la psicopedagogía. Ajá, iniciamos, Gabriel. Gracias. Ok, el día de hoy, como cierre de proyecto, ¿sí? Dando inicio en un proyecto de una intervención psicopedagógica. Como podemos observar, creo que están allí las láminas, profe. Sí, ya las coloqué, te coloqué ya la de presentación. Yo las estoy pasando. Ah, ok. Vemos en la primera lámina que siempre lleva la identificación, los datos de identificación de la institución, datos, la matrícula, cuántas hembras, cuántos varones, también en su totalidad, el periodo o duración del proyecto, el grado en el cual estamos aplicando el proyecto y luego pasamos al diagnóstico. Gabriel, Sí, perdón que te interrumpa, son 10 hembras y 3 varones, ¿sí? 10 hembras y 3 varones. Ujú. Correcto. Este proyecto le coloqué como nombre Creando Puentes hacia la Inclusión, recordando que allí en la inclusión abarcamos todas esas habilidades y vamos involucrando los niños con algún trastorno del neurodesarrollo en relación con mis escolares regulares. En este caso lo tomamos en cuenta en niños con TEA, trastorno del espectro autista, relacionándolo con ellos. Y el proyecto lleva por nombre Creando Puentes hacia la Inclusión. Se desarrollará en primer grado de la Escuela Nacional Silvino Vanegas Cárdenas. Pues luego del diagnóstico se pudo abordar de acuerdo al grado, al nivel de maduración, que tienen dificultad para compartir en la diversión o los intereses con otras personas. También tenían debilidades en el habla y el lenguaje, en la señalización de los objetos, evitando en otros en ver algo. También realizan movimientos corporales repetitivos, aleteos en las manos, formas inusuales de mover de su cuerpo y interacciones de evidencia de ausencia del lenguaje, del habla y la incomprensión y dificultades para usar la comunicación de la forma social. Recordando que los niños del trastorno del espectro autista le cuesta un poco para la socialización y para ellos interrelacionarse con sus compañeros, ¿cierto? Recordando que no todos los proyectos se abarcan a través de los contenidos y de las áreas, sino que también se trabaja en aspectos emocionales e inclusión e interrelación entre ellos, profe. Por eso ahí pasamos a la finalidad, y la finalidad de este proyecto es incentivar a los niños a potenciar ¿qué? A potenciar su autonomía, las habilidades sociales y de comunicación, porque debemos ellos adaptarlos a comunicarse y a socializar de alguna manera u otra, pero hay que hacerlo, sea de manera social, o sea, con todo el grupo, o sea, de manera individualizada, así como desarrollar el autocontrol y la integración de su entorno. A ellos hay que integrarlos no solamente en los ambientes de aprendizaje, sino también ayudarlos a interrelacionarlos y a nivel familiar, así como el proceso de adaptación con los padres. De tal manera, se implementan estrategias como el uso de apoyos visuales y recordando que se deben hacer rutinas estructuradas visuales para que los niños de alguna manera u otra ellos puedan tener una normativa dentro de los ambientes de aprendizaje, recordando que ellos son muy visuales, adaptando la metodología del ritmo del niño, aprovechando sus intereses, fomentando el aprendizaje cooperativo y creando espacios tranquilos para la regulación emocional. Asimismo, dando mejoría en el lenguaje y en el habla. Profe, el día de hoy me fui mucho en la regulación emocional porque recordando que ellos son poco emotivos y a ellos hay que de alguna manera u otra demostrarles las emociones con algunas estrategias que ya vamos a ver más adelante en el cuadro donde tenemos
las estrategias, los recursos y la descripción de los aprendizajes alcanzados, que hoy en día le cambiaron el nombre de descripción de los aprendizajes alcanzados, le pusieron como sistematización. En este proyecto no colocamos temas generadores ni tejidos, que hoy en día anteriormente eran contenidos, hoy en día es tema generador, antes eran subtemas, ahora son tejidos temáticos. En la parte de la justificación, se desarrollan estrategias para lograr un crecimiento integral y un bienestar que genera el niño, permitiéndole que sencillamente alcanzar su máximo potencial, ayudándolos a desarrollar habilidades para la vida, integrándolos a la sociedad y en última instancia construirles una vida plena y feliz. También alcanzando a potenciar esa relación que le permite fortalecer esas destrezas cognitivas, emocionales, físicas, sociales y culturales que hacen que los escolares en sus condiciones sean más favorables para desarrollar una vida con un poco más de normalidad. Luego, en este mismo orden de ideas, tenemos un objetivo general y unos objetivos específicos en la integración de este proyecto de aprendizaje o plan de acción. Tenemos un objetivo general que es mejorar la comunicación y las habilidades sociales. ¿Por qué las habilidades sociales en su integración en el ambiente de aprendizaje? Aumentando la autonomía personal y el autocontrol y favorecer la inclusión familiar y escolar o social. Por otra parte, tenemos los objetivos generales, que es promover la integración del niño en su entorno familiar y social, evitando el aislamiento. ¿Por qué? Porque ellos se aíslan. Cuando un niño se aísla, el aprendizaje va a ser un poco más difícil, ¿correcto? De esa manera debemos integrarlo socialmente en los ambientes de aprendizaje en conjunto a nivel familiar. Como segundo ítem, aquí en el objetivo general, desarrollar estrategias para manejar las propias emociones. Yo creo que algo magnífico se llama la autogestión de las emociones. Y esto es lo que vamos a aplicar en algunas de las estrategias en este proyecto. Como tercero, lograr que el niño pueda tener una conversación, responder preguntas relevantes y mantener diálogo con los compañeros. Ahora bien, y vamos a uno de los puntos más importantes. Este es mi pequeño cuadro que está constituido por estrategias, actividades, recursos, evaluación y descripción de los aprendizajes alcanzados. En el primero estamos haciendo una estrategia de uso de apoyos visuales, recordando que ellos, de alguna manera u otra, a través de gráficas, a través de dibujos, se trabaja con más facilidad y para ellos es más rápido el aprendizaje. En esta primera actividad se realizan emojis en cartulina donde deben intercambiarlos para diferenciar las emociones y entre ellos, de alguna manera u otra, a través de estos emojis, ellos pueden ver si una carita está triste, si hay alegría, si hay rabia. Sí, de esta manera ellos pueden intercambiar a través de este dibujo o a través de estos emojis. Incluso podemos jugar con los emojis para que ellos a través de gestos, de manera gestual, para empezar a gestualizar, ellos puedan mostrar la alegría o la tristeza. Incluso podemos relacionarlos. ¿Cómo pone mamá la cara cuando está molesta? Entonces ellos van a mostrar a través de gestos estas emociones. De tal manera, a través de esta dinámica, de esta actividad, al final se les realiza, se les echa como una historia que pudiera ser real o pudiera ser ficticia, que de alguna manera, de algunas situaciones que pasan familiares, por ejemplo, Pedrito, ¿qué lo hace sentir a usted feliz en casa y qué lo hace a usted poner triste? Cuando usted hace esa ronda de emociones, porque a esto le llamo ronda de emociones, a una de relación a la actividad con los emojis, ellos, de alguna manera u otra drenan algunas situaciones emocionales que pasan en casa, porque no solamente es porque hay un trastorno, profe, sino también porque hay disfuncionalidades y debilidades en el hogar. Yo creo que una de las cosas en la que yo más, en la práctica de la educación, me baso más allá de un contenido, me baso más en la regulación de las emociones, porque un niño feliz y un niño con regulación emocional tienen la capacidad no solamente de sacar A, sino más allá de una, porque creo que más allá de un contenido programático, de un proyecto, de un plan de acción o más de herramientas, es trabajar el fondo
de los escolares, lo que hay desde el punto de sus hogares. Pero bueno, para no navegar un poco más allá del conocimiento de las emociones, nos vamos al recurso que se utilizó, en este caso es el recurso humano, porque estamos utilizando el docente, también los escolares, pinturas, tijeras, cartulinas, colores y materiales para la realización de los diferentes emojis en cartulina. Evaluación de la escala de estimación a través de la observación directa, ¿correcto? Luego, al final, en la descripción de los aprendizajes alcanzados, sistematización como se llama ahora por los cambios del sistema educativo, tenemos la comprensión de instrucciones y secuencias, mayor atención, les ayuda en la atención, les ayuda en la memoria y los ayuda a comprender un poco más sobre las emociones. En la segunda estrategia tenemos material de apoyo a través de pictogramas. Eso los escolares pintan y descubren mediante una representación de objetos y para ellos es más fácil de repente en algunos casos aprender sobre objetos y aprenden palabras con la misma representación gráfica que ven. Que si manzana, que si pera, que si casa, que si loro. Y de esa manera se practica de tal manera que ellos lo pueden de manera gráfica y aprendiendo, se aprende de una vez las palabras en ayuda con los demás escolares, integrando los niños con el trastorno del espectro autista, también con los niños regulares. Algunos recursos que se utilizaron, otra vez humanos, materiales, hojas, colores, en la evaluación, escala de estimación y observación directa. ¿Por qué? Porque evaluamos lo que observamos, lo que el niño hace, ¿correcto? Descripción de los aprendizajes alcanzados. Mejoraron habilidades cognitivas, se trabaja la memoria, la atención y también se trabaja la concentración. Sí, se obtuvieron resultados cognitivos de memoria gráfica, de atención y de concentración como resultado en esta estrategia aplicada en relación a la actividad de los pictogramas. Por tercera y última estrategia es la adaptación del entorno y la comunicación a través de rompecabezas, perdón. Se realizan actividades de motricidad fina como rompecabezas. De esta manera se estimula y que se desarrollan habilidades como la motricidad fina, coordinación de ojo-mano, la memoria visual, el racionamiento espacial, la resolución de problemas, al recorrer la manipulación de piezas, la observación de formas y colores y la perseverancia para completarlos. No solamente se les plantea un objetivo a ellos de enseñarlos a que siempre hay que lograr el objetivo al final, sino que también se le van desarrollando, como lo dije ahorita en anterioridad, se les desarrollan habilidades en la motricidad fina, aprenden a coordinar un poco las manos con lo que ven, aprenden a controlar un poco la memoria visual, razonan en lo espacial, aprenden a resolver problemas, incluso estos juegos de manos ayudan mucho en los niños del trastorno con espectro autista, profe. Realmente hay más estrategias aplicables incluso en matemática, incluso en sociales, incluso en todas las áreas que son aplicables. Pero para mí es muy importante la parte emotiva y la inclusión y la relación de los escolares en los ambientes de aprendizaje, profe. Muy bien, Gabriel. Vamos a hacer un análisis de la planificación que desarrollaste, una disertación, y vamos a ir como aclarando cosas, ¿sí? Cuando empezamos de la página uno, tú hablas de creando puentes para la inclusión, ¿no? Muy interesante ese nombre de ese proyecto, pero ahí tenemos como afianzar la parte de, como sugerencia, mm, hacerlo como más vivencial, ¿no? Descubro las vivencias o las experiencias que puedan desarrollarse, descubro mi maravilloso mundo. Ahí influye mucho la parte, si es el caso de estudiantes de trastorno espectro autista, debemos clarificar esa parte, ¿no, Gabriel? Y, por ejemplo, cuando hablas del diagnóstico, hiciste una descripción de su nivel de funcionamiento, ¿no? Qué importante como docentes poder tener ese nivel de funcionamiento de ese estudiante para yo poder considerar
que voy a desarrollar con ese niño en el aula de clase, ¿sí? Es muy primordial eso allí, porque a través de la evaluación de las psicofunciones, como lo vimos en la clase uno, va a generar en mí cómo yo puedo desarrollar esa amplitud de conocimientos para poder adaptar mi plan de atención. Como tú mismo dices aquí, dificultad para compartir la diversión o intereses con otros niños. Sería en el área socioemocional, ¿sí? Así como las debilidades en el habla y el lenguaje. En el área del lenguaje se presentó dificultad de fallas de pronunciación o tartamudez, en el caso que sea, ¿no? En el momento de expresar palabras simples o complejas o oraciones simples o complejas. Dificultad para iniciar y mantener amistades y encajar en grupos. Siempre cuando enfoques esa parte allí, tienes que ir como en un orden, ¿sí? Por ejemplo, Ok, motricidad fina, luego va la sexual, luego va la cognitiva, luego va la socioemocional, luego va la moral y luego la del lenguaje y por último académica, ¿sí? La información es la realidad que tú estás observando aquí. Lo enfocaste solo en el área socioemocional, la parte de la interacción, de la evidencia que es, y hablaste del lenguaje, es primordial en todo momento porque la comprensión del lenguaje verbal es primordial en el escenario de aprendizaje para poder, que el niño pueda desarrollar, instrucciones simples y complejas, ¿no? También. Y de allí la importancia de que esa ausencia de lenguaje, no sé si en el diagnóstico, cuando hicieron la inscripción de ese escolar, ya venía una evaluación que hablara acerca de su lenguaje, ¿sí? Porque claro, de repente ya el niño es de primer grado, pero educación inicial, Gabriel tuvo que haber hecho un seguimiento, ¿sí? ¿O qué hizo educación inicial en ese momento para afianzar ese lenguaje? Importante también la importancia de la familia para poder lograr esa interacción del niño que se pueda relacionar con otras personas. Desde el nivel de inicial, de repente influye mucho lo que es la interacción y el juego. Hay parte de que las docentes tienen que buscar ese proceso, ¿no? De que el niño descubra ese mundo. Es lo que le parece real, significativo que el niño pueda, lo que tú decías, desarrollar habilidades sociales para obtener lo que tú hacías énfasis en tu intervención, regulación emocional. ¿Sí? ¿Por qué? claro. Porque de ahí, con una expresión, con un afecto, porque influye la parte afectiva, la parte de que como las personas se puedan acercar, interactuar con él, focalizar en la estimulación del canal visual, ¿sí? Ese canal visual que me va a ayudar a mí, Gabriel, poder ganar todo lo que deseo en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Porque sin el canal visual no voy a poder lograr esa interacción. Es un trabajo que va desde un proceso, ¿no? Un proceso con el equipo interdisciplinario, que sería neurólogo, que sería psicopedagogo y que sería terapista del lenguaje, para poder el docente aula obtener esas estrategias que me permitan a mí poder observar qué hacer con ese niño. En movimientos corporales repetitivos, que sería en el término del autismo, estereotipias. Movimientos de sus manos, balanceo de su cuerpo, caminar el caminar, en la coordinación al caminar, es rápida, es vacilante. Hay un fin, camina como hasta de punta. De puntas también. Sí, claro. Ajá, exacto. Entonces, toda esa parte
hay que, tú dices aquí aleteo de manos, eso es estereotipias, se denomina en el término del autismo. Este, para o poder determinar si tiene un autismo selectivo, que es la ausencia de los niños con autismo selectivo, ausencia de lenguaje, ausencia de las personas que están en su entorno, sino viven su propio espacio. Todo eso me lo va a garantizar la información que me suministre el, el psicólogo. Psicólogo. Sí, porque tú tienes que trabajar de la mano del psicólogo. El estudiante espectro autista tiene que estar en constante consulta médica, no todo el tiempo, pero al menos una vez al mes, para ir observando esa parte de lo que tú hablas aquí, regulación emocional y también trabajar lo que es su inteligencia emocional, Gabriel. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional me va a permitir observar esas conductas adaptadas que el niño pueda, lo que tú hablabas en tu intervención, Gabriel, construir una vida plena y feliz. ¿Sí? En esa Claro, allí va la habla. inteligencia emocional. Recuerdo que la autogestión emocional se relaciona mucho con la inteligencia emocional, que es el Exacto. trabajo de las emociones. Trabajando las emociones, pues podemos regular o poder como establecer un poco más al niño. Por ejemplo, eh, tengo una compañera que tenemos un niño con trastorno del espectro autista, pero la maestra es dura, no sabe manejar pues al niño porque de pronto no tiene la habilidad o las herramientas o el conocimiento para poder manejar al niño con el trastorno del espectro autista. Entonces el niño se bloquea, el niño no trabaja, el niño se sienta, Exacto. incluso agarra rabia, se acelera, quiere, a veces hay situaciones de conducta que querer golpear al otro compañero, pero eso se lo genera porque sencillamente está mi compañera con nombre X, esta no tiene la capacidad para autogestionarle las emociones al niño y no le genera al niño esa tranquilidad para que el niño pueda trabajar con sus compañeros, incluso trabajar los contenidos que se están manejando. Y eso es lo que está pasando, profe, que para poder uno, y no solamente con niños del trastorno del espectro autista, también con trastorno de déficit de atención y hiperactividad, también con niños regulares, porque esto no solamente funciona para estos niños, esto funciona también para los niños regulares. ¿Qué hago yo si llego a un ambiente de aprendizaje y grito al niño y presiono al niño para que haga la actividad, si no le estoy dándole al niño las herramientas y no le estoy dándole la tranquilidad emocional? Exacto. Entonces, Gabriel, ahí influye mucho lo que es la enseñanza estructurada, ¿sí? Esa enseñanza estructurada que le va a permitir al niño tener esa rutina en el aula de clase y también en cierta parte poder entender su hábito de trabajo, ¿sí? Y poder desarrollar en sí las actividades sociales, las habilidades sociales, qué es lo que voy a hacer en mi aula de clase, qué en mi horario de clase que determina cuándo voy con deporte, cuándo voy con música, cuándo voy con computación, cuándo voy con manos a la siembra, cuándo voy a con mi docente a aula regular, por ejemplo, ¿sí? ¿Y qué voy a estar, y ya qué voy a hacer ahí, Gabriel? Lo que usted está, habló en su intervención. Voy a hacer una autogestión de las emociones. Le voy a permitir a mi estudiante que pueda, comprender y tener confianza en su propio espacio, porque está descubriendo su mundo, su entorno. Y esa docente me va a ofrecer a mí la calidad de vida, una calidad de vida estable que yo pueda adquirir esos conocimientos a través de formación de valores, ¿sí? La ética y la moral y profesionalismo del docente va incluido en esa parte. ¿Por qué? Porque de ahí yo voy a hacer una descripción de todo lo que estoy observando allí en esa aula de clase para poder reempezar el aprendizaje. Cada día estoy pensando qué hacer con ese niño, qué le puedo ofrecer, qué lo puedo ayudar en este proceso de intervención psicoeducativa. La importancia que yo les hablaba a ustedes en las clases
es hacer esa intervención gracias a mi evaluación integral, que esa evaluación integral va basada en las psicofunciones, en cada área de desarrollo que me va a permitir a mí como docente tener esas piezas claves de poder generar una metodología acorde a los intereses y necesidades del estudiante. Yo estaba observando que usted hablaba mucho en su intervención en lo que era su finalidad, ¿sí? ¿Qué era mi finalidad? Pues, tener un autocontrol. Ese autocontrol me va a garantizar a mí obtener la enseñanza estructurada de ese niño, ¿sí? O niña. ¿A través de qué? Esas estrategias, las claves visuales. En la mañana, cuando el niño llega a clase, tiene que tener sus claves visuales en el salón para que el docente le pueda indicar qué actividad se va a ir desarrollando en la jornada escolar, siempre y cuando lo amerite. ¿Por qué? Porque a mí yo necesito obtener en ese niño su contacto visual, que es el garante para el desarrollo de su proceso cognitivo, donde el niño me va a observar, donde me va a establecer semejanza y diferencia, donde el niño va a expresar sus ideas, donde el niño tiene que ser autónomo e independiente dentro del aula de clase, porque es un proceso inclusivo que yo voy a hacer para que el niño pueda fomentar ese aprendizaje colaborativo, participativo y significativo de acuerdo a las experiencias que mi docente en el aula me permita descubrir y generar conocimiento para ahí poder llegar a lo que tú hablas a regulación emocional. Para esa regulación emocional me va a permitir a mí afianzar a corto, mediano o largo plazo, poder que él me diga al menos si de acuerdo a lo que mi informe de neurólogo o psicólogo me diga, al menos me pueda expresar una mínima palabra. O de repente yo tener un diagnóstico de mi psicólogo que me especifique a mí si es autismo verbal o no verbal. Exacto. Entonces, Claro, profe. también esa eh, parte influye mucho. lo que pasa es que a mí me gusta mucho la parte de las emociones, ¿no? A mí me encanta la autorregulación emocional. Incluso es algo que siempre me ha funcionado con estudiantes regulares y con niños de trastorno del espectro autista, incluso con niños de trastorno de déficit de atención e hiperactivismo. Y las estrategias que he aplicado con mis escolares me han dado resultados, resultados exitosos académicamente, incluso hasta de conducta. Exacto. Es importante allí esa parte donde el estudiante con trastorno espectro autista tenga su rutina establecida, como es el caso que tú estás hablando aquí. Igualito pasa con cualquier otro estudiante, ya ellos obteniendo su rutina establecida puedan adquirir más sus habilidades y destrezas dentro del espacio de aprendizaje y también adquirir sentido de responsabilidad, porque ya. Claro, ellos se adaptan a esa estructura, ellos se adaptan y eso incluso yo se lo digo a ellos, mire, ¿qué tenemos que hacer en los ambientes de aprendizaje? Tenemos que aprender y no solamente dentro del ambiente de aprendizaje, sino fuera del ambiente de aprendizaje en nuestros hogares. Valores. ¿Y qué son los valores? Los valores es un conjunto de normas. O sea, que si no hay normas, no hay valores. Entonces yo les digo, vamos a aprender a tener normas dentro del ambiente de aprendizaje y normas fuera del ambiente de aprendizaje en nuestros hogares. O ustedes llegan y tiran todo en la mitad de la sala y tiran zapatos y tiran... No, profe, tiran la toalla y el plato de la comida la dejan en la mitad del patio. No, profe. Bueno, así sucesivamente es el estudio aquí dentro de la escuela. Debe aplicarse y ellos entienden, sea de manera visual, porque si vemos que el niño de repente de manera escrita no lo entiende, pues sencillamente le hacemos una normativa de manera visual. ¿Qué significa esto? Hacer silencio. ¿Qué significa esto? Levantar la mano para hablar. ¿Qué significa esto? No tirar papeles al piso. O sea, de alguna manera u otra, como lo decía en estos días, que no, en una imagen que vi, que no es como queramos enseñar, es como ellos deben aprender. O sea, hay que buscar la manera, hay que buscar la estrategia, hay que buscar la actividad necesaria de alguna o de otra manera como ellos puedan aprender. Hay demasiadas estrategias y podemos realizar planes
satisfactorios, planes que nos puedan no solamente a nivel académico tener un resultado, porque yo creo que más allá de un resultado académico es el crecimiento del niño personal. Exacto, Gabriel. Aquí en esta parte es importante lo que usted habla. En esta intervención psicoeducativa debemos buscar el máximo potencial del niño, integrarlo al espacio de aprendizaje, desarrollar las destrezas cognitivas, socioemocionales, físicas, sociales y culturales. La responsabilidad que tiene la institución educativa en poder afianzar todos estos conocimientos previos para que se pueda el niño desenvolver de una forma autónoma e independiente y tenga la capacidad de la resolución de problemas. Y el objetivo es que usted se basó acá, en este espacio. Hay una importancia de en el estudiante con trastorno de espectro autista desarrollar las habilidades sociales para lograr lo que ya ha comentado, autonomía personal y autocontrol. ¿Y cómo gano eso? Con mi trabajo mancomunado de la familia, escuela y comunidad. Pero la familia tiene un papel muy importante en este proceso porque la familia es la que te genera información de cómo es el nivel de funcionamiento real del estudiante. Porque yo como docente tengo que instruir a la familia, psicoeducarla para poder que ellos sepan cómo van a desarrollar esa actividad en la casa. El docente dirá, no estoy preparado, no me formaron para esto, pero las instituciones educativas en Venezuela, aquí en este caso en Venezuela, cuentan con el apoyo de una aula integrada. Y eso es lo importante, que las aulas integradas, pues es un trabajo mancomunado con la docente, decir cómo pueden desarrollar las adecuaciones curriculares, qué deben hacer con el estudiante y cómo ellos hacen su proceso de evaluación para brindarle la debida atención integral que el estudiante merece. Porque la familia, si la familia no la educa, la familia no va a saber cómo abordar al niño. De repente lo que usted estaba diciendo, yo puedo trabajar las emociones con mi estudiante TEA en la casa, pero yo tengo que decírselo a la mamá para que la mamá también lo refuerce en la casa. La intervención psicoeducativa no es solamente de docente, es familia también. Y la, Familia también, y claro. la Hay que, comunidad. Porque si la mamá llega y dice, pero la profe no me dice nada, profesor la profesora no me enseña, no me dice cómo hacer la tarea del niño, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer? Entonces, crea en el padre como que un rechazo, ¿no? Chale, pero que la profe no me quiere el niño, no me dice nada, no sé qué voy a hacer. Entonces, todo ese proceso hay que cambiarlo, hay que transformar esa visión a nivel educativa y poder colocarnos en el lugar del niño, cómo siente, qué piensa, qué desea y cómo ese niño está actuando en ese espacio para yo poder generar esas alternativas de inclusión, lo que usted decía, lograr esos canales de comunicación que yo me permitan a mí como docente en el área socioemocional controlar esas emociones, autogestionarlas. Entonces, ese proceso es válido, Gabriel, para poderlo afianzar allí y poder trabajar esa parte, ¿sí? Y como docente también comprender qué voy a hacer para poder ayudar a ese niño. Lo que usted hablaba aquí de los emojis. los emojis. Deja trabajarlo y las emociones a través de los diferentes gestos que nosotros hacemos para que el niño pueda identificarlo. Eso es primordial, que el niño conozca las diferentes emociones, que el niño experimente esa experiencia, que lo descubra él mismo cuando quiere llorar, cuando quiere reír o cuando quiere expresar una emoción y a su vez es la parte que usted decía, la parte multisensorial, la parte táctil, que el niño descubra lo que es la temperatura lo que es la témpera, lo que es la parte que De plastilina, tocar objetos, la motricidad tocar fina, plastilina. la coordinación oculomanual. Estoy trabajando lo que observé en mi diagnóstico, Gabriel, que son las psicofunciones.
Y de allí que el niño desarrolle su proceso cognitivo al observar lo que está haciendo una representación de un objeto, ¿sí? Y esa representación de ese objeto me va a decir lo que usted hablaba de memoria gráfica. Ya el niño va a interiorizar, va a estructurar esa semejanza, diferencia o definición de ese concepto que está adquiriendo a través de ese dibujo, por ejemplo, la carita alegre. Entonces, ya allí estoy reforzando lo que usted está diciendo y también estoy trabajando en la parte socioemocional, lo que es el trabajo en equipo, donde yo puedo colocar a mi estudiante TEA con otro niño que lo motive a que, por ejemplo, arme una rompecabezas del cuerpo humano de un niño riéndose. Exacto, ya se trabaja Sí. se trabaja dos ítems a la vez, o sea, se trabaja la gráfica, trabaja de manera sensorial y se hace varios trabajos en una sola dinámica, profe. Claro, Gabriel, porque ahí estás enfocando, por ejemplo, el área intelectual, atención y concentración, estás trabajando conceptualización, estás trabajando colores y formas también, colores y formas. Estás trabajando su memoria mediata inmediata porque ya le hace recordar a él el material que tiene que llevar el siguiente día, lo que está trabajando en el momento. Esto es evaluando la motricidad fina, lo que tú hablas, coordinación o manual, la parte, si vas a trabajar para ejercicio de recordar los óvalos de las emociones. En fin, hay muchos procesos que son fundamentales allí a través de lo que es un collage de la familia, en fotografía, para que él en la parte socioemocional también identifique las personas que integran su entorno a través de un dibujo de un árbol donde esté toda su familia y el niño va identificando mamá, papá, hermanos, animales, en fin, lo que el docente quiera desarrollar en ese momento, porque yo estoy haciendo en sí una gama de estrategias que me van a permitir a mí consolidar ese proceso, Gabriel. Sí, hay cantidad de estrategias, porque incluso estuve indagando, investigando otras que he aplicado y son cantidad de estrategias. Muchos profesionales, de pronto docentes como yo, y como usted y como otros docentes, a veces se basan solamente en las estrategias que conocemos, en las básicas, en lo mismo de siempre y hay cantidad, hay muchas estrategias, muchísimas estrategias que nos sirven de herramienta y aplicables para el desarrollo de los escolares, profe. De verdad, esto es un tema que es bastante amplio. La psicopedagogía es un tema largo, amplio. Es todos los días para aprender y de aprendizaje. Hay que leer mucho, hay que prepararse, tenemos que prepararnos para el mañana. Está lleno de muchas sorpresas, porque la psicopedagogía está llena y la educación está llena de muchas sorpresas y nos encontramos que esa estrategia me funcionó con el niño Gabriel, pero resultó que ya el otro año tengo otro grupo y esa misma estrategia no me funcionó como al niño Gabriel. Entonces, por eso yo siempre he dicho que lo que funciona para Pedro no funciona para Pablo. Y lo importante por ejemplo, tiene un estudiante con TEA, es importante hacer una entrega pedagógica al siguiente docente para que tenga conocimiento de lo que usted trabajó el año anterior con el niño. Eso- Y eso no se está Exacto. haciendo, eso no se está haciendo. Entonces, la Incluso persona, ahorita- entonces el trabajo que Gabriel hizo como docente en primer grado, en segundo grado, la docente no lo va a ser de la misma manera si no tiene una información previa. exacto, Exactamente. incluso me pasó ahorita en el cierre del año escolar que acaba de pasar. Porque tengo los dos niños, uno con trastorno, tengo los niños con el trastorno de espectro autista, tengo niños con trastorno hiperactivismo, déficit de atención, trastorno de déficit de atención, hiperactivismo y trastorno con el espectro autista.
Incluso cuando se hizo el cierre, la última reunión, yo la senté. Le dije, mire, se trabajó al niño de esta manera, así, así, asado, se le hizo adaptaciones curriculares, esto, así, así, asado, el niño aprendió esto y esto, consolidó esto y esto y esto. Falta por consolidar esto y esto y esto y esto, tiene debilidades en esto y esto y esto y esto. Debería, según las observaciones del psicólogo, se debería trabajar así, asado, cocido. Las observaciones del representante están por esta parte, ya ella sabe qué tiene que hacer con el escolar. Tiene la próxima cita, esto y esto y esto y esto y esto, y estamos esperando el último resultado que falta del otro neurólogo, porque aparte que no solamente tiene eso, también tiene retraso. Wow. Sí, es complejo, ¿no? Es complejo porque de repente tú le dices eso a la docente y la docente se va a quedar asombrada de ver tanto trabajo y entonces lo que me espera, ¿no? Entonces, son interrogantes que pasan en la mente de algunos docentes y lo que yo te decía, el perfil profesiográfico del docente, investigador, innovador, dinámico, flexible y en lo primordial, tiene que innovar y crear para poder atender a la diversidad. No que el niño se adapte a ella, sino que ella adaptarse al estudiante Y y de adaptarse ahí a la poder escuela. generar esas alternativas de aprendizaje. Incluso la representante de los niños me dicen, profe, yo no entiendo por qué los hijos, porque incluso se reunieron para sacar a otra profesora. El profe, yo no entiendo por qué los niños se adaptan muy rápido con usted, incluso quieren ir los días que usted da clase, pero los días que ella da clase, los niños no quieren ir a clase. Exacto. Entonces, eso va mucho en la parte de la ética y profesionalismo del docente. Ujú. Y Gabriel, ¿qué te pareció la película de Helen Keller? ¿Cómo fue el trabajo de de la maestra y cómo asumió la familia su rol ante la condición de Helen, una discapacidad asociada? Bueno, hubo problemas de la señal del compañero. Estimados participantes, en este espacio hemos finalizado la cátedra Atención a la Diversidad en cuanto a ese proceso de intervención psicoeducativa y de las estrategias que ustedes pudieron alcanzar en este proceso de formación. Parte de la premisa del perfil del docente en el proceso de inclusión educativa, la forma de cómo yo voy a evaluar, cómo voy a diagnosticar, cómo voy a desarrollar ese proceso de inclusión educativa, esas adaptaciones curriculares que me permitan a mí como docente generar alternativas en el proceso de inclusión educativa. Muy agradecido, mis estimados participantes, por ustedes haber asistido a esta clase de intervención psicopedagógica en este lapso. Espero que los conocimientos previos que hayan alcanzado en esta cátedra sea de mayor provecho en su campo profesional. Sin más que hacer referencia, se despide su facilitador, doctor Dustin Martínez. Y será hasta una próxima oportunidad. Les invito de igual manera a que revisen el aula virtual, puedan colocarse al día con todas las actividades que tengan pendiente para su respectiva entrega y poder culminar satisfactoriamente el curso. Y espero que todas estas actividades, como la importancia de la película de Helen Keller, la forma del abordaje psicoeducativo que hizo la maestra en la educación de Helen, en hacerla, a pesar de su discapacidad, una profesional de excelencia en el futuro. El proceso de la familia, que es importante en este proceso de inclusión educativa y el proceso de aprender, que es la lengua de señas, la parte del método Braille, la paciencia, el amor, la entrega tanto de la maestra como de la familia, pueden apoyar a Helen Keller en la película. Y es una experiencia muy significativa y como docente nos invita a seguir em, reafirmando ese importante labor, ese quehacer pedagógico
como docentes que nosotros en el día a día desarrollamos en nuestra práctica pedagógica y ese saber pedagógico que nosotros como docentes hacemos en esa intervención psicopedagógica, establecemos una valoración, un juicio para podernos poner en el lugar del estudiante, a poderlo ayudar, a motivarlo a seguir adelante, a desarrollar esas habilidades y destrezas importantes en el desarrollo de nuestra tarea educativa de enseñar y formar para la vida. Me despido y éxitos y bendiciones y puedan culminar satisfactoriamente su maestría. Nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego, que estén muy bien. Feliz fin de semana.